Pensaba yo en toda esta serie, pues de la iglesia primitiva, cómo Jesús había venido a la tierra, cómo había llamado a sus discípulos y cómo había pasado él 3 años, día y noche, comiendo, durmiendo, caminando, qué sé yo, con esos 12 hombres y bueno, todos los demás que siempre les estaban siguiendo. Y el propósito de Jesús era multiplicarse en ellos, ¿verdad? Un discípulo se hace igual a su maestro. Un discípulo camina, habla, actúa, su carácter es igual a su maestro. Y entonces el propósito de Jesús era que específicamente esos 12 hombres y los que estaban también a su alrededor se conviertan en pequeños Jesuses, no sé cómo se podría decir, otros Cristos, ¿verdad? A actuar como Él. Y por eso en esta noche yo quería hablar sobre la identidad. Porque al yo convertirme en un discípulo, en un seguidor, en un cristiano de Cristo, mi identidad tiene que transformarse. No puedo yo seguir siendo Bethany, actuando como Bethany, si me voy a llamar discípula de Jesús, si me voy a llamar cristiana, porque tengo que actuar como mi maestro. Y por eso el título pues de esta noche: una iglesia firme en su identidad. Y mientras cantaban, yo desde atrás miraba las manos levantadas, la adoración tan lindo, tan hermoso a nuestro Dios. Y es tan fácil aquí en la iglesia ser santos. Casi nos sale. Aquí sí, aleluya, hermano, gloria a Dios, Dios te bendiga. Pero ¿qué sucede cuando salimos por esas puertas? ¿Qué sucede en nuestras reuniones familiares o en el trabajo o con los antiguos compañeros y amigos? Se transforman, ¿sí o no? Según el ambiente en la que están, se transforman. Somos camaleones. Voy caminando y según mi entorno, cambio de color, cambio de actitud, de comportamiento. Aquí en la iglesia soy una persona, con los hermanitos, con los pastores, soy una persona. Pero ¿qué piensa Jesús? Que tal vez no lo ves en tu escuela, en tu trabajo, en la universidad, en la calle. Pero Él que está mirando. Vemos esto desde los niños. Los niños en la escuela miran a los demás y enseguida llegan donde los papis. Mira que ellos tienen tal cosa, yo también quiero tener tal cosa. O comienzan a hablar las palabrotas que tal vez escuchan. Los jóvenes, las chicas muchas veces quieren comenzar a vestirse de ciertas formas o de actuar de ciertas formas. ¿Por qué? Porque lo ven y quieren ser parte del círculo.
de las personas cool. Los chicos de igual forma comienzan a tener comportamientos, actitudes, vicios para tratar de ser aceptables. Y aunque aquí aprendemos otras cosas, aunque en la Biblia leemos otras cosas, es tan fácil salir por esas puertas y en mi casa, cuando nadie me está viendo, somos otros. Y no me voy a meter mucho a fondo en la historia de esta persona, pero me llamó mucha la atención. Creo que todos conocemos a Daniel. Daniel fue capturado, llevado, puesto en el palacio. Hubiera sido como un joven de los nuestros que fue llevado a Estados Unidos o a España o qué sé yo, y estaba ahí solito. Ahora sí podía hacer lo que quiera. Pero ¿qué hizo Daniel? Solo rápidamente. Daniel 1:8 dice: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Y no lo hizo. Hizo todo un trato con este oficial y dijo: haz la prueba. Solo dame estos alimentos a mí y a mis compañeros y mira si es que no estamos más saludables que el resto. Pero él bien podía haber cambiado sus valores porque nadie lo estaba viendo. Sin embargo, se mantuvo firme en sus creencias. Y claro, muchas veces tal vez no es solo para que la sociedad nos acepte, sino que cambiamos muchas veces a propósito para poder hacer tal pecado, tal cosa que sabemos que está mal. Tal vez robamos cuando nadie se da cuenta. Tal vez mentimos por conveniencia. Y hasta pecados sexuales también. Decidimos ignorarle a Dios, ignorar nuestra identidad como discípulos, porque a mí me conviene. En este momento esto me parece más placentero, me parece mejor, me parece más conveniente, un poquito más de dinero, qué sé yo. Y escogemos traicionarle, dejar nuestra identidad para hacer esas cosas. Y no voy a repetir la historia que nos contó el pastor Marcelo, pero Ananías y Zafira vendieron su terreno. No tenían que entregar todo el dinero a la iglesia, pero ¿qué hicieron? Mintieron. Vamos a parecernos bien santos, ¿verdad? Vamos a dar el dinero a los discípulos y vamos a decir que esto fue toda la cantidad para nosotros quedarnos con un poquito, ¿verdad? Ya sabemos esa historia. Quedaron fulminados. Murieron en la presencia de Dios porque habían mentido para tener una ganancia propia. Cambiaron su identidad. Y obviamente no es cosa ligera para Dios. Solo fue una mentira, un engaño. Pero Dios no lo toma a la ligera. Tal vez ni siquiera este mensaje es para ustedes, pero al que le está pegando, acepta el mensaje, porque nuestra identidad como discípulos no es algo con el que podamos jugar.
Y Jesús mismo le dijo a sus discípulos: miren, esta vida como discípulos no va a ser fácil. Por eso, mientras hemos estado hablando estas semanas acerca de la iglesia primitiva, hemos estado hablando de las persecuciones, hemos estado hablando de los azotes, de lo que fueron encarcelados muchos de ellos. Fueron llevados a los coliseos donde los leones los despedazaban solo por la diversión. ¿Pero por qué? Porque eran cristianos, porque predicaban a Jesús. Y hasta los líderes religiosos judíos no podían soportarlos. Y entonces los arrastraban de sus casas, hombres y mujeres, y los encarcelaban. ¿No hubiera sido más fácil negar esa identidad? Incluso por la seguridad de sus hijos. Solo por estar en una reunión así, imagínense, los soldados hubieran entrado enseguida y nos hubieran llevado a toditos, solo por estar aquí unos momentos. Y ellos añoraban poder reunirse con otros cristianos. Y la facilidad que nosotros tenemos, muchas veces preferimos quedarnos en casa, más cómodos, más calientitos. Vemos por Zoom. Tenemos la vida demasiado fácil. Y porque es fácil, cambiamos nuestra identidad. Y nos es tan fácil cambiarle a Jesús. Por muchas otras cosas, ustedes pueden poner ahí el nombre. Pero le abandonamos, le traicionamos, le negamos. Y tal vez sí me digan: es solo un instante, solo son $10, $20, solo es una mentirita, solo es un ratito de iras. Pero sigue siendo un cambio. Y nosotros lo tenemos súper fácil, como dije, pero Jesús, miren lo que Jesús dijo. Él les advirtió a sus seguidores que no iba a ser fácil. En Juan 16, del 1 al 4 dice: todo esto les he dicho, Jesús está diciendo, les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate, pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido, para que no flaquee su fe. Esto no es de fácil, esto no es de débiles. En Mateo 24:9 Jesús también dijo: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten otra vez, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Les parece esto fácil? Que llego si quiero o no quiero, actúo como deseo o no deseo, como me da la gana.
por ser seguidores de Jesús, los persigan y los maten y los odiarán. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Claro que esto tal vez se está refiriendo a los últimos días, pero hasta ahora el amor de muchos se ve que se enfría. Ahora nos odian, pero yo no veo que estén entrando aquí a arrastrarnos, a llevarnos. Lo tenemos bastante fácil, mis hermanos. Pero aún así es una lucha diaria por mantener esa identidad que Jesús nos demostró, que Jesús nos dio, que Jesús nos pidió que siguiéramos. Pero yo me pregunto, si yo estuviera en esta época de la iglesia primitiva y por cuidarles a mis niñas, yo supiera que en cualquier momento llegarían para arrastrarme a mí, a mi esposo, y dejarles tal vez abandonadas a mis niñas, ¿no hubiera sido más fácil cambiar de identidad y abandonar la fe? Dejar de predicar, dejar de actuar como fanática, seguidora de Jesús. Pero esta gente no lo hizo. Me parece tan irónico, y por eso lo repito, hoy en día lo tenemos tan fácil y tan rápidamente cambiamos. Tan rápidamente salimos por esas puertas y hacemos cualquier cosa. Mientras que a ellos les mataban a cada rato y no cambiaban. Tal vez ese momento hubieran dicho: no, yo rechazo a Jesús, Él es un mentiroso y no sé qué, y les hubieran dejado libres. Pero no nos dice la Biblia eso. Nunca cambiaron su identidad, por más difícil que hubiera parecido. Y miren, vamos a leer en Hechos, solo para demostrarles con la Biblia, Hechos 7, del 57 al 60. Aquí hay un hombre que predicaba acerca de Jesús. Y al momento de verse rodeado tal vez de los líderes religiosos que comenzaban a atacarle, comenzaron a decirle que tú estás mal, que cómo vas a predicar eso, que cómo es posible que digas eso, rápidamente, no sé yo, tal vez me hubiera retractado, ¿verdad? Para que no me acusen, para yo salvarme a mí. Pero dice la Biblia: entonces ellos, los líderes y judíos, gritando a voz en cuello, se tapaban los oídos, y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones afuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Esto sí que no hacemos hoy en día. Solo por la fe, por tanto que tú predicas, te arrastren afuera y te comiencen a tirar piedras, golpeando tu cuerpo, por tu amor, por tu fervor,
por tu pasión, por tu dedicación a Jesús. A apedrearlo, a apedrearlo, a apedrearlo. Y tal vez él hubiera dicho: no, está bien, ustedes tienen la razón. Me retracto de lo que dije. No es verdad, está bien. Porque ojo, aquí es lo que quiero que me entiendan. Tal vez en el trabajo esas no son tus palabras exactas, o en el colegio joven, la universidad, no sé. Tal vez no son las palabras que salen de tu boca, pero el momento que tomamos los comportamientos, las acciones que sabemos que un seguidor de Jesús no debería hacer, estamos retractando lo que hemos dicho ser seguidores de Jesús. Y hay tantas de estas acciones que no son palabras tal vez verbales, pero que cambiamos de identidad. Negamos que somos seguidores de Jesús para que ya no nos apedreen, para que ya no nos digan: ay, tú eres hermanito, para que no nos hagan el tal bullying. Pero Esteban, dice la Biblia, para apedrearlo, y Esteban oraba. Nunca jamás se quejó, nunca jamás dijo: ya déjenme, no quiero decir eso sobre Jesús. Esteban oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. No voy a cambiar de identidad, Jesús. Recibe mi espíritu. Si este es mi fin, que me maten aquí mismo por ser tu seguidor, está bien. Recibe mi espíritu. No cambió de identidad. Recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, murió. Viendo su fin, viendo su muerte, sintiendo esos golpes en su cuerpo, no cambió su identidad. Se mantuvo firme hasta la misma muerte. Porque tanta era su pasión, tanto era su amor, su dedicación a Jesús, que no le importaba morir por él. Y continuando en Hechos 8, el siguiente capítulo dice: y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Se dispersaron, salieron, huyeron, dejaron sus casas, sus trabajos, sus negocios, dejaron todo huyendo. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia
entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban. Miren esto. Salieron huyendo para salvar sus vidas y sus familias, pero aún así predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y ahí les anunciaba al Mesías. En Hechos 16 nos habla de Pablo y Silas que fueron golpeados, metidos en la cárcel. En Hechos 12 nos habla de que Jacobo murió a filo de espada, Pedro encarcelado y tantas personas más. Y se mantenían firme en su identidad. Por más de que les perseguían, por más de que sabían que sus vidas estaban en peligro, que sus cuerpos iban a sufrir dolores que ni nos podemos imaginar, se mantenían firmes. Y perdónenme, pero nosotros aquí tenemos una religión, una fe, una creencia tan light, ligero, superficial. Porque tan solo por la presión social cambiamos nuestra identidad. Tan solo por un poquito de placer cambiamos nuestra identidad y le rechazamos y le negamos a Jesús. ¿Cómo puede ser? ¿Cuánto le amas tú a Jesús? ¿Cuánto le amas tú a Jesús? Venimos a la iglesia incluso por conveniencia, incluso porque eso es el círculo en el que ahora me manejo. O porque realmente somos discípulos de Él, porque realmente hemos sido transformados por Él, porque realmente hemos dejado que la sangre que Él derramó en la cruz para limpiarme de pecados, para romper cadenas, ataduras espirituales, he dejado que Él realmente transforme mi vida. O soy muy buena camaleón, que incluso aquí me cambio de color para poder aparentar, y afuera nuevamente me cambio de color. Esa iglesia primitiva, esos discípulos reales de Jesús, se merecen un aplauso, se merecen nuestro wow, asombro y respeto, porque nunca jamás negaron a su Señor Jesucristo. Nunca jamás dejaron de ser discípulos y cambiaron su identidad
aunque enfrentaban la muerte. Y yo sé que no vivimos esas situaciones hoy en día. Pero de igual forma, te invito que ahora mismo podamos cerrar nuestros ojos y pensar. Tal vez no enfrento la muerte. Tal vez no están con pistolas en mi cabeza. Pero ¿en qué formas he negado a Jesús? ¿En qué formas mi Cristo te ha dado la espalda? ¿En qué formas he buscado mi comodidad? ¿En qué formas he buscado mi beneficio, mi placer? Y al hacer eso te he dado la espalda, mi Jesús. Y yo te pido, Señor Jesús, que por más difícil que parezca en nuestro día, serte fiel, mantener esa identidad de discípulos y de seguidores,